que hayas colaborado para que hoy podamos inaugurar esta obra. También nos acompaña José Ramón González de Zárate, también diputado de Arquitectura de la Diputación, Corporación Municipal, en fin. Señores y señoras, la obra esta es para la gente de Finestrat, es para su pueblo, para los que nos visitan, y que por lo tanto lo primero que tiene que hacer un alcalde no es recibir enhorabuenas, sino que tienes que darle la enhorabuena a todo el pueblo de Finestrat por tener una mejor instalación, ¿no? Y también es de ley agradecerle a la empresa constructora, Ovisa, al equipo del proyecto, a la dirección de obra, y también permitirme que tenga unas palabras de agradecimiento a Oscar Llorca y a José Tellorca, los dos ingenieros que los habéis visto mañana y tarde estar al pie del cañón. Y yo quiero que se merecen, la verdad que se lo merecen ese aplauso, porque han hecho muy buena labor. En los últimos 5 años hemos sido capaces de transformar las 2 arterias principales de la localidad. Hemos sido capaces de encauzar el barranco de la Cala, la Marina Baixa, y hemos sido capaces también de transformar esto que hoy estamos viendo, que vemos una parte, porque hay mucha parte construida y cambiada en el subsuelo, en lo que pisamos. Esto no es una obra solo de una avenida, es una obra que empezó desde el río Anchero, pasando por Canterería, pasando por La Follo, pasando por Font de Carrà, para llegar a Camí de Reis y acabar aquí en la avenida Benidorm, hasta la entrada de la partida del Raval. Se ha hecho un río subterráneo para canalizar todas esas aguas pluviales, se han cambiado todas las instalaciones que hay en el subsuelo, todas las cañerías, y luego hemos podido embellecer toda esta avenida, pensando en el peatón, pensando en ganar espacio para que una persona pueda ir y moverse como Dios manda. Yo no sé si recordáis, hace muchos años que iba una madre con un carrito y no podía pasar porque un árbol, una farola, tenía que hacer bajar a la madre y al carrito con el niño en la calle. Por estas cosas había que cambiarlas, y evidentemente hemos aprovechado pues, para poner mobiliario nuevo, pues mejorar la seguridad con cámaras, radares de control de velocidad, porque no hay que olvidar que tenemos un colegio muy cercano, en fin, darle un cambio. Y esto no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con la colaboración de la Diputación de Alicante, que nos ha subvencionado la obra en casi 1 millón de euros, y que es una cifra muy importante y que sin ellos hubiese sido imposible realizarla. Nosotros, cuando arreglamos la canalización del barranco, lo tuvimos que sufragar con un acuerdo con la empresa concesionaria. Luego, cuando empezamos estas obras, habíamos establecido un presupuesto en torno al 1.300.000 euros, y esta obra ha subido el precio porque sabéis que, igual que a todos os ha subido los costes de la vida y os ha subido pues prácticamente todo lo que compramos, pues durante esta obra han subido también los precios. Y si no haber sido por la Diputación, hubiésemos tenido que detener la obra y haberla hecho por fases. Y por eso le quiero agradecer mucho al presidente de la Diputación, que está hoy aquí, esa sensibilidad que tiene una vez más con los pueblos medianos y pequeños, como es el nuestro, y que sin esa colaboración no hubiésemos podido terminar la obra. También quiero poner en valor algunas ayudas que ha sacado la Diputación y que nos han venido muy bien para compensar estos imprevistos que ocasiona la obra. Yo creo que un poco ayudar también al comercio a través del bono consumo que ha puesto en marcha la Diputación junto al Ayuntamiento, la ayuda a autónomos, que también nos ha permitido ser una herramienta compensatoria a todos los negocios que existen en la avenida y que evidentemente pues merman un poco sus ganancias cuando tienen que cerrar algunos días o cuando estás en obras. Yo no me quiero extender mucho más. Este es el camino que tenemos que seguir haciendo en Finestrat, seguir modernizándonos, seguir adaptándonos a los tiempos que vienen, seguir adaptándonos para seguir siendo un municipio atractivo donde mucha gente está eligiendo nuestra localidad para vivir, pero al mismo tiempo, en todas las obras que hacemos estamos intentando recuperar partes antiguas, como es el caso de la Almárcela, que fue una donación de María Climent, y que le quiero agradecer a toda su familia ese gesto que tuvo con el pueblo de Finestrat. Es importante crecer, es importante desarrollarse y que venga gente a vivir y aquí se generen oportunidades de vida y de trabajo, pero también es muy importante no perder nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de ser y esa hospitalidad que tenemos toda la gente de Finestrat. Se puede crecer, yo siempre lo digo, se puede crecer manteniendo esa idea de pueblo que siempre hemos tenido, y en esa línea vamos a continuar. De verdad que muchas gracias y cedo la palabra al presidente de la Diputación. Equipo técnico que ha sido capaz tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, como de la propia obra, de la propia empresa, a mis compañeros de la Diputación Provincial, señoras y señores. Las obras gusto dan, pero es cuando se van, porque mientras duran son un rollo.
Y es verdad. Esa es una de las razones por las que ni a Juan Francisco ni a mí nos ha gustado vender la piel del oso antes de cazarla. Es verdad que podíamos haber venido el día que se puso la primera piedra de la obra y convocarles a todos ustedes. Decir, vamos a hacer la gran obra, porque esto es otra estampa de Finestrat, ¿eh? Lo que estamos inaugurando hoy es otra estampa de Finestrat, es otra entrada de Finestrat, es otra arteria. Cuando uno piensa en sus venas y sus arterias, si le cambian la arteria principal, oye, un cambio ha habido, ¿no? Pero no hemos querido hacer, como algunas veces se hacen, ¿no? Primera piedra o visita de obra. Y sí que es verdad que hicimos una visita de obra. ¿Sabéis cuándo? Si me permitís que os tutee, por el cariño que le tengo a Finestrat, que ya lo sabéis. Cuando vinimos a inaugurar una nueva oficina de Suma, para que los servicios los tuvierais más cercanos, los tuvierais más accesibles, que no hubiera que irse a ningún otro lado, que de manera permanente aquí en Finestrat tuvierais ese servicio. Y sin convocar a los medios de comunicación, dijimos, oye, ahora que nadie nos ve, vamos a echar un vistazo a ver cómo va la obra y vamos a ver cómo va como trabajo, ¿no? Y es verdad que las obras gusto dan cuando se van. Por el camino, pues oye, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas por las incomodidades que hayan podido haber. No han sido y siguen sin ser buenos tiempos para las obras, porque hay muchas dificultades, como bien ha dicho el alcalde, y a pesar de eso nos hemos empeñado en que esto llegara a tiempo, que llegara bien, que pudiéramos abrir antes de la temporada de Semana Santa esta nueva arteria para Finestrat, y lo hemos conseguido. Entonces, hoy sí que podemos venir, hoy sí que podemos miraros a los ojos, miraros de frente y decir, oye, qué orgullo, ¿no? Y yo quiero hoy aprovechar para hablar no de las cosas grandes, sino de las cosas pequeñas, que a veces desde las entidades, desde la política, desde las instituciones, pues hablamos. No, yo estoy muy contento de haber trabajado en una nueva entrada, de haber estado pendiente de cada uno de los detalles del macetero, de la rotulación, de la prevención de velocidades, de pensar en el día a día, de la chiquilla que pueda cruzar un día, de cómo va a entrar al pueblo el que venga de otras partes de la comarca o de la provincia, de haber estado encima. Eso solo se hace, es imposible hacerlo si no tienes un buen equipo que se coordine muy bien entre la Diputación y el Ayuntamiento. Y eso ha ocurrido. Por eso hoy estamos de enhorabuena. Por todo el trabajo hecho, pero yo no voy a darle ni las gracias, ni la enhorabuena, ni al Ayuntamiento, ni a los técnicos, ni a la empresa, ni a la Diputación, ni nada. Porque, señoras y señores, todo esto se ha hecho con los impuestos de ustedes. Esto no lo hemos pagado nosotros con dinero de nuestro bolsillo. Se ha hecho con los impuestos de ustedes. Y nosotros los hemos gestionado de la mejor manera, pensando en lo mejor para el pueblo. Por tanto, la enhorabuena, el reconocimiento y las bienvenidas es para el pueblo de Finestrat. No es para nadie más, porque es el que se lo ha ganado. Es el que lo ha pagado y es el que tiene todo el derecho del mundo a ser todo lo exigente posible para que esto haya quedado lo mejor posible. Y que ahora luego lo mantengamos bien. Y que ahora todo lo cuidemos bien. Pero es el pueblo de Finestrat y nadie más quien tendría que estar aquí, inaugurando, cortando. Estos son beneficios del protocolo que no valen para nada más que para abrir una nueva etapa, para regenerar una nueva arteria. Y por tanto, esto es lo que a mí personalmente, pero a todo mi equipo de la Diputación, al que Juan Francisco también ha pertenecido y es parte también de él, en esta legislatura, nos sentimos tan contentos. No porque nos merezcamos nada nosotros, sino porque es un gran día para todos ustedes. Y a partir de ahora ya es un día, como Dios manda, para todos ustedes. Así que yo solo puedo pedir perdón por las molestias generadas, pedir disculpas por los inconvenientes que le hayan podido ocurrir, pero de verdad que lo hemos pensado en lo mejor y en ya a partir de ahora muchos años y muchas más inversiones que vendrán, porque estamos trabajando en muchas más. Aquí no se para. Y tenéis un alcalde que es que tiene de todo menos pararse. Y como va a seguir, y como va a seguir reivindicando y va a seguir luchando, pues aquí va a tener a una Diputación que tampoco va a parar de invertir en un municipio que se lo merece, que se lo ha ganado y que se merece todo porque está consiguiendo hacer algo que muchos otros aspiran, pero que en Finestrat ya es una realidad. Finestrat no mira a otros pueblos. Son otros pueblos los que miran a Finestrat. ¿Qué está pasando en Finestrat? ¿Qué se está haciendo en Finestrat?
qué nuevas propuestas trae Finestrat y por tanto es una referencia. Cualquier presidente de la Diputación que se precie, si quiere que la provincia avance, si quiere que el resto de la comarca, el resto de la provincia avance, tiene que venir a Finestrat y decir, aquí se hacen las cosas, fíjense ustedes en Finestrat y así nos irá a todos muchísimo mejor, a disfrutarlo y muchísimas gracias a todos.